Los dominicanos comienzan sus jornadas con El Día, el programa matutino pensado en usted para que salga de casa informado. Entrevistas que marcan la agenda informativa, primicias que ayuden a comprender la actualidad para tomar mejores decisiones. Procuramos respuestas, hacemos las preguntas. El Día, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, por Telesistema, un canal de emoción. Saludos y bienvenidos a este programa El Día. Hoy es miércoles 21 de agosto de 2024. El año va rapidísimo. Con ustedes, Indira Suero. Para mí es un placer acompañarles a través de Telesistema, Canal 11 y en nuestra plataforma de YouTube, El Día RD. Desde ya, como siempre, a esta hora de la mañana, varios de ustedes están ahí conectados, comentando, dándonos los buenos días, deseándonos que tengamos una buena jornada. Y eso, por supuesto, que también hacemos nosotros. Desde ayer estamos preparándoles todo lo que les presentaremos en el día de hoy, tanto como los temas, como los invitados. Así que tendremos un programa bien interesante en este miércoles 21 de agosto. Saludos, Indira Navarro. Saludos, colega, tocaya, Indira Suero. Un gran placer estar nuevamente con ustedes, un privilegio pues que nos acojan desde sus hogares, desde sus trabajos, donde quiera que estén a través de el Canal 11 y las redes sociales. Gracias por el favor de su sintonía. Miércoles, ombligo de la semana, a mitad, ya más de la mitad del mes, y a solo 4 meses de que pueda finalizar el año 2024. ¡Wow! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Así que aprovechelo, que el tiempo que pasa no vuelve. Bueno, un tiempo significativo para República Dominicana, en especial porque en este año tuvimos elecciones tanto a nivel municipal, congresual como presidencial, y pues en medio de todas las elecciones, de las promesas de campaña, de las propuestas realizadas por los diferentes candidatos, una de ellas fue la que realizara el presidente Luis Abinader con respecto a la reforma a la Constitución. Desde este lunes se inició ese camino, el recorrido que tendrá ese anteproyecto de ley, primero con la presentación de manera formal este lunes a manos del consultor jurídico de la presidencia, Antoliano Peralta, al Congreso, ese documento formal de reforma a la Constitución. Y en el día de ayer, algo que sucedió fue, primero, que se dio inicio a la segunda legislatura ordinaria de 2024 en el Congreso, y también se designó cuál será la comisión bicameral que estudiará esa reforma constitucional. La reforma de Luis Abinader, que tiene 4 puntos, empezó por 2, pero ya lleva 4. Les reiteramos cuáles son: reelección presidencial, el Ministerio Público, cambios tanto en la reelección presidencial como en el Ministerio Público, unificar las elecciones y, por último, un punto que estoy segura que va a dar mucho debate, ya lo está dando. Mucho debate a lo interno del Congreso, que es la reducción de la cantidad de diputados en ese hemiciclo. Entonces, algo que ya, como les comentaba, se designó formalmente cuáles serán los legisladores que estudiarán esta pieza. Tenemos la imagen, productora, de esa comisión bicameral que estudiará la reforma constitucional. Se encabeza esa comisión por el senador Pedro Catrén. Luego es el presidente. Como miembros están Cristóbal Venerado, Omar Fernández, Rogelio Genao, Lía Díaz, Franklin Romero, Julito Fulcar, Antonio Taveras y Félix Bautista. Esos son los legisladores que se encargarán de analizar esta reforma constitucional para ya luego extenderla al resto de congresistas. Bueno, una importante labor que ahora desarrollarán en lo adelante, y luego de que esa comisión bicameral ya esté lista con un informe ya, después de haber estudiado la propuesta de ley, entonces se pasará a convocar a la Asamblea Nacional Revisora para entonces ya a unanimidad, con la gran mayoría, pues entonces aprobar, porque eso es lo que se espera con la gran mayoría abrumadora del PRM en el Congreso Nacional, aprobar el proyecto de reforma constitucional. Veamos si pasa algo en el interín.
aunque el presidente Luis Abinader en una de las ruedas de prensa en la semanal fue bastante categórico cuando dijo, cuidado, cuidado si algún legislador ose en presentar una otra propuesta de reforma constitucional y hacer algún tipo de propuesta adicional a la que ya se ha presentado. O sea que eso es lo que va. Tú sabes que ahora que tú mencionas el aspecto de la mayoría, en total el PRM tendría 146 diputados. No estoy pensando en los senadores porque ahí la mayoría da pena. Te lo voy a dar en porcentajes. Pero en los diputados, 146. Oiga, lo dijo el presidente de la República, 77% en la Cámara de Diputados es la mayoría abrumadora del PRM, 77% PRMistas y 90% de PRMistas en el Senado, en la Cámara Alta. Así que evidentemente el sartén lo tiene por las manos el Congreso Nacional, el PRM, el poder lo tiene el PRM, veremos cómo se maneja con tanto poder, con tanta concentración del poder, el PRM, no solo en el Congreso Nacional, sino también a nivel de la municipalidad. Recuerde que también sí, ahí el PRM alcanzó muchas plazas y que ahora esas plazas son polémicas, como en el caso de La Vega, que después de haber alcanzado, hacen rejuego, hacen negociaciones, estrategias políticas que al final de cuentas resultan en una traición a la población, pero son juegos políticos que se trazan lamentablemente aquí en el país y que el PRM aparentemente ha tenido ya una cierta costumbre y experiencia, primero en los primeros 4 años de Luis Abinader y ahora estrenándose en este segundo periodo. Hay una reflexión que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en el día de ayer y que me parece muy interesante y que también nosotros tenemos que reflexionar, analizar un poco sus palabras, y él se refería un mensaje específicamente a los diputados del PRM y él les decía, tengan cuidado porque aquí en esta misma Cámara había partidos que eran grandes, pero ahora esos partidos son minoritarios y algo que él refería, por ejemplo, era que en una oportunidad decía, nosotros éramos 73 y luego solo fuimos 47. En aquella vez el PLD, ese partido morado, grandioso, que ahora no tiene representantes, por ejemplo, en el Senado. Que no le brilla la estrella. Que no le brilla la estrella. Ese mismo PLD tenía en ese momento 127 diputados. Cuando tenían los PRMistas, bueno, los PRDistas, podríamos decir, cuando tenían en ese momento los blancos, 47 diputados, los morados tenían 127. Entonces, pienso que la reflexión que él hace, el mensaje que extiende a sus colegas es tengamos cuidado, pensemos que los que estamos arriba ahora podemos estar abajo. Habría que ver, por supuesto, si ellos asimilan este mensaje, porque muchas veces esas mieles del poder te embriagan y tú consideras que no hay, que eso nunca, que tú siempre vas arriba, siempre arriba. Pero no te das cuenta que en realidad todo, así como todo sube, puede bajar. Y algo que también me llamó mucho la atención en las declaraciones que realizaron los legisladores en el día de ayer es en lo concerniente a la reducción de la cantidad de diputados, porque vi mucha gente diciendo, bueno. Bueno, el mismo Pacheco. Hay que ver si se reduce o no, si es pertinente o no. Hay que ver también, disculpa Indira, sí, hay que ver también lo que pase una vez llegue aquí. Puede ser que se hagan algunas modificaciones o que se agreguen algunas cosas. Entonces uno se pone a pensar como que, ¿y qué pasó? Empezamos por 2 artículos que íbamos a reformar y tenemos ya otras 2 propuestas de parte del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué pasará cuando esa comisión bicameral empiece a estudiar esa pieza y ya luego que la estudie, cuando ya se presente a los demás legisladores? Uno dice, bueno, tendremos que ver con cuántos artículos reformados saldremos después de ese estudio. Mira, la verdad es que
le han puesto básicamente una espada y los japoneses tienen una tradición que se llama harakiri, que es prácticamente un auto, ¿verdad? Una autocercenación con esa espada. Y prácticamente es lo que le ha puesto en las manos el presidente de la República cuando en las modificaciones de uno de los artículos habla de adecuar la cantidad de representantes ante la Cámara de Diputados y lleva o reduce de 190 a 137, una eliminación de 53 escaños. Evidentemente muchos de estos legisladores han reaccionado y han reaccionado en contra de esa propuesta de reducción de la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados. ¿Hoy quién va a decir que sí? Bueno, sí, uno esperaría que quizás los diputados del PRM iban a coger la línea de su líder, Luis Abinader, pero como quiera, ahí hay siempre una revuelta, como se está armando ahora con el tema de las designaciones. Pero siguiendo con el tema del Congreso Nacional y la reducción, ahora escuchaba ayer a Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, y como que quieren hacer como una especie de campañita de que en vez de que sean 137 la cantidad de diputados, que mejor lo eleven a 175, porque 75 sería la vida como más cómoda. Es verdad que es imposible, difícil el tema de trabajar el marco legislativo dentro de una sesión con 190 diputados, pero yo creo que el número perfecto, y es lo que están tratando de azuzar, el tema, el número perfecto sería 175. Ojo, ojo, porque ese va a ser el tema que ahora sería el tranque, porque nadie entonces va a, como se dice, a afilar cuchillo para su propio cuello. No. Y en eso se constituiría la reforma de la Constitución respecto a ese artículo. Otros legisladores, como en el caso de Antonio Marte, pues sí, fue más sorprendente lo de Antonio Marte y él se fue más lejos. Él dijo, bueno, yo propondría que fuera un Congreso unicameral, porque este país no necesita tantos legisladores, que solamente se quede con 32, unicameral, y que se quede así. Y yo entiendo que si en medio de un proceso de reforma fiscal, en medio de un proceso en donde se requiere austeridad para mejorar el gasto, no estaría mal esa propuesta. A fondo no estaría mal, porque al final de cuentas, ¿para qué tantos legisladores se necesitan? Si tenemos una correlación de fuerzas, también podemos tenerla ahí con una sola Cámara, 32 que puedan representar, y ahí entonces puedan estar representados los partidos políticos y las diferentes provincias. Porque al final de cuentas, cuando usted ve en términos de productividad, de rendimiento, cuántas leyes que son diferentes a las iniciativas, porque en iniciativas se pueden colar resoluciones, nombre de calle, reconocimiento. Yo vi mucho de eso ayer, más reconocimiento, hasta de Juan de Baitoa que puede freír yaniqueque en una esquina. Pero en materia de leyes, ¿cuál ha sido el nivel de productividad de los 190 diputados? En la historia que hemos tenido, 190 diputados, ¿qué ha salido de 190 diputados que hemos tenido? Entonces, uno se lleva a replantear, además, no solamente eso, y aquí yo creo que es un deseo y un ánimo de todos los que integramos este programa, el tema de las exoneraciones, el tema del barrilito, que también debe de ser observado, debe de ser también tomado en cuenta en este marco regulatorio, en temas del gasto público. Lo que queda... Hay muchas cosas que tomar en cuenta. Sí, y a uno le queda un mal sabor, en realidad, de esa función que desempeñan algunos legisladores, porque hay
algunos que uno puede también sacar con pinza y decir, bueno, realizaron un buen trabajo independientemente del partido al que pertenezcan, presentaron una oposición firme en el Congreso, una oposición con cabeza, no simplemente llevándose de que pertenecen a otro partido que es diferente al de gobierno y que por eso yo tengo que rechazar todo lo que se presente, pero sí a uno le queda un mal sabor cuando vemos todos los privilegios que tienen los legisladores, que yo pienso, no sería, ellos no van a afilar, como tú comentabas, Indira, los cuchillos hacia ellos. Van a reducir los privilegios que tienen, van a quitarse el seguro que tienen, la pensión que tienen, el barrilito que tienen, que la mayoría de los senadores que entra ahora nuevos dicen, bueno, yo quiero que sigamos con el barrilito, yo lo voy a administrar bien, no se preocupen, que ese dinerito, ese fondo de asistencia social, yo realizaré un buen trabajo con eso, yo compraré una ambulancia, compraré una caja de muertos, compraré tal cosa y todo eso yo lo voy a suplir. Entonces a uno le queda ese mal sabor porque vemos todas las necesidades que hay en nuestra sociedad, la desigualdad que hay en República Dominicana y entonces cómo estos funcionarios que elegimos por voto popular, pero muchas veces los elegimos sin siquiera saber qué proponen o cuál es su fin, por qué están ahí. Entonces, cuando vemos a esta gente que tiene tanto y tanto y tanto y tampoco queda para la población, cualquiera se pone a un lado y dice, bueno, pero ¿y en qué en realidad realiza esa gente en el Congreso? Hay una nota que me pareció sumamente interesante y fue lo que pasó cuando se designaban a los diputados del Parlacén. No sé si viste eso, Indira, cuando se juramentaban los diputados al Parlacén, esos diputados que nos representan en aguas extranjeras y que Germán numerosas veces dice, bueno, ¿y cuál es la función de que los diputados de aquí estén en el Parlacén? O incluso la función del Parlacén, ¿cuál sería? ¿En qué contribuiría? Entonces, ¿qué pasó? Que mientras juramentaban a estos legisladores, oh, sorpresa, sorpresa para República Dominicana, un apagón. De 20 minutos. Un apagón de 20 minutos en el Senado, en el acto solemne de juramentación de esos diputados que nos representarán a nosotros en aguas extranjeras. Y a mí me pareció sumamente curioso porque al mismo tiempo que vimos que vieron ellos ese apagón, también el Senado de la República en el día de ayer envió a comisión varias propuestas más bien de estudio de préstamos que en total engloban 185 millones de dólares. ¿Qué pasa? Que dentro de esa propuesta de 185 millones de dólares que se suman a los otros préstamos que se han tomado, había uno que me llamó poderosamente la atención que se refiere a un préstamo de 60 millones de dólares para el desarrollo de la distribución eléctrica en el país. Entonces, en ese mismo Senado que se envió a comisión ese préstamo, también, oh sorpresa, se fue la luz. Entonces, son como que cosas que pasan en nuestro folclore político dominicano y que nos evidencian también la mala gestión muchas veces de estos fondos. Uno no sabe por dónde tomarlo, como una señal divina, una señal divina de lo que podría venir con esos representantes del Parlacén y ahora con esta nueva conformación, ¿verdad?, de nuestro Congreso Nacional. Podría ser una señal divina ese apagón precisamente en el momento de juramentación. Yo creo que nos deberíamos de replantear como nación y creo que los ciudadanos deberíamos empoderarnos más en cuestiones políticas y de lo que le puede beneficiar al país. Realmente son necesarios estos legisladores que están en el Parlacén. Realmente las decisiones que tome el Parlacén son vinculantes a la República Dominicana y a la región. ¿Qué impacto tienen las decisiones que se toman en el Parlacén aquí en el marco jurídico, democrático, político del país, en el desarrollo del país? Ahí es que está el meollo del asunto, que debemos de replantearnos como nación y empoderarnos y exigir a nuestros políticos, a nuestros dirigentes políticos,
ese tipo de modificaciones, porque hay cosas que al final no pasan vamos a decir, una auditoría de desarrollo, de avance. En realidad uno no ve como un tangible los resultados, la productividad de este tipo de gestiones, por lo menos en el marco del Parlacén. Antes de pasar al otro tema, de irnos de República Dominicana hacia otro país, solamente decirles que en República Dominicana, ¿cuánto tenemos nosotros que pagar por estos diputados? 189 millones de pesos. Mantener esos 20 diputados en el Parlacén, 189 millones de pesos. Cuando usted piensa en esa cifra, piense también, vea a su alrededor y vea lo que falta, piense en que usted tiene que gestionarse su luz, tiene que gestionarse su agua, tiene que gestionarse su seguridad, tiene que hacer sacrificios para enviar a su hijo a un colegio privado, porque en la escuela pública no necesariamente se le garantiza una educación que uno pueda decir, bueno, podemos hacer algo de provecho, salvo contadas excepciones. Entonces piensa en todo eso y al mismo tiempo piensa en los 189 millones de pesos que nos cuesta a nosotros mantener esos diputados ahí. En el día de ayer también salió a relucir el nombre de Michel Martelly, que si bien sale a relucir para nosotros como comunidad internacional el nombre de este pasado presidente de Haití del 2011 al 2016, en Haití todavía tiene bastante preeminencia e incluso vemos que él es uno de los líderes del partido Ted Calais en Haití, quien también ha apoyado, por ejemplo, apoyó en su momento al expresidente, al exmandatario que falleció, que asesinaron en 2020, y tiene Martelly todavía una importancia a nivel político en Haití. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó más bien en el día de ayer en Estados Unidos? El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó de manera oficial que sancionaban a Michel Martelly por drogas, por su relación, primero, de acuerdo a lo que dicen las autoridades estadounidenses, por lavado de activos provenientes del narcotráfico, por apoyar a traficantes de droga, incluida cocaína, para realizar operaciones de contrabando de droga, y algo también que referían las autoridades es por un elemento que pesa muchísimo en Haití, que es por su apoyo a las bandas, e incluso hay un artículo del periódico Miami Herald que indica que, de acuerdo a las autoridades, las investigaciones que realizaron las autoridades estadounidenses, hay una banda en específico que los haitianos indican que Michel Martelly tiene bastante poder, que es la banda llamada Base 257. Esto, de acuerdo, de nuevo les reitero, de acuerdo a las autoridades estadounidenses. Hay varios comentarios con respecto a esto, sobre todo por la importancia que tiene Michel Martelly para los haitianos. Fue presidente luego de un periodo bastante fuerte que fue en el 2010 cuando ocurre el terremoto en Haití, ese terremoto que todavía tiene consecuencias devastadoras para esa nación. Entonces él justamente entra luego del terremoto en Haití y agota un periodo de gobierno, como les comenté, del 2011 al 2016. Ahora bien, en ese periodo pasaron muchísimas cosas en Haití. Primero sobre todo el escándalo que hubo con Petrocaribe. No sé si recuerdas, Indira Navarro, el escándalo que hubo con Petrocaribe, que de acuerdo a los investigadores de ese entonces alegaban que 2 billones, no millones, no, millones no, 2 billones de dólares se perdieron en ayudas dadas por Petrocaribe a esa nación, porque como pasaron del terremoto y estaba el país completamente destruido, un caos un caos total. Muchas organizaciones dieron ayudas, pero en el caso de Petrocaribe, con esos acuerdos de Petrocaribe bastante señalados, no solamente en Haití, sino en la región, en el caso de Haití se mencionan 2 billones
de dólares en ayuda que, de acuerdo a las autoridades, también se estarían malversando en Haití. Ese fue uno de los tantos escándalos que marcaron la administración de Martelly. Hay algo también que refieren las autoridades, por ejemplo, y es sobre otro escándalo que fue específica, bueno, lo tengo por aquí, un escándalo referente a una empresa que se manejaba con azúcar. ¿Y qué pasa? Que cuando esa empresa envió toneladas de azúcar a Haití, varios productos de azúcar y demás, pero había también cocaína. Entonces eso fue otro escándalo que se gestó durante la administración de Martelly. Recuerdo en una ocasión que también tuvo un escándalo con el tema de unas obras que se estaban construyendo, de unos proyectos que se estaban construyendo y que vinculaban a un legislador dominicano en ese tipo de negociaciones, ¿no?, de las infraestructuras que se estaban haciendo y como que no se hicieron y que hubo una transacción pero que no se cumplió, que todo fue muy turbio lo que se manejó ahí, fue un escándalo también internacional que marcó mucho la gestión del presidente Martelly y que también salpicó a la República Dominicana porque había un legislador de la República Dominicana involucrado en ese proyecto muy cercano al presidente Martelly. Ahora lo que pasará es que, ¿qué va a hacer los Estados Unidos? ¿Solamente con sancionar o va a pedir la captura del presidente Martelly? No. Va a pedir la detención del presidente Martelly teniendo como evidencias todas aquellas cosas que hizo durante su administración al frente de el vecino país de Haití. En el caso de estas sanciones que pone el gobierno estadounidense a Michel Martelly, hay que aclarar que Martelly es un residente legal de Estados Unidos. Él reside en Estados Unidos desde hace un tiempo. Desde ahí es donde él tiene la influencia que tenga en Haití, pero sí, él desde hace un tiempo es residente legal en Estados Unidos. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿y en qué consisten esas sanciones de parte del gobierno estadounidense hacia este expresidente? Sobre todo son sanciones que le cortan el flujo en cuanto a lo financiero. Hay algo que refería incluso uno de estos artículos y era que cuando Estados Unidos sanciona a nivel financiero, eso es básicamente que te pone como si tú fueras un muerto civil, porque tú no puedes tomar préstamos, no pueden los bancos realizar negocios contigo, y entonces esto es parte de esas sanciones que tendría Michel Martelly. Ahora bien, si Estados Unidos perseguirá a Martelly penalmente, ya esos son otros 500, pero lo básico de estas sanciones de Estados Unidos es el componente financiero, que a cualquiera le afecta, y hay que recordar que Michel Martelly no solo tiene sanciones de parte del gobierno estadounidense, sino que por igual tiene sanciones de parte del gobierno canadiense. A Martelly, junto con otros funcionarios, fue cuando el gobierno canadiense también les aplicó varias sanciones concernientes a incluso la entrada a Canadá, sanciones económicas y demás. En el caso de estas estadounidenses, algo que refieren las autoridades de ese país es, por ejemplo, ¿por qué decidieron tomar esa decisión? Mencionan que por el papel que tiene Michel Martelly en el tráfico ilícito de drogas a nivel mundial, que ha abusado de su influencia para facilitar el tráfico de drogas y ha patrocinado a múltiples pandillas con base en Haití. El tráfico de estupefacientes y la violencia relacionada con las pandillas contribuyen a la inestabilidad política y a la inseguridad en Haití, lo que ha creado una situación de vida insostenible para el pueblo haitiano. Algo que refieren estos funcionarios es que es inaceptable que las élites políticas, económicas y haitianas saqueen el futuro de Haití, y que esa acción que realiza el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el exmandatario Michel Martelly es una demostración, de acuerdo a Estados Unidos,
del compromiso que ellos tienen para ayudar a que esa nación salga a flote. Yo escuchaba en el día de hoy varias emisiones de la prensa haitiana y habían varios señalamientos, no a Michel Martelly, sino al gobierno de Estados Unidos por el rol que también, de acuerdo a estos periodistas, ha tenido esa administración a lo largo de los años para que Haití se encuentre en el caos que está. Esto de acuerdo a los periodistas haitianos. Ellos decían, no, dejemos a un lado a Michel Martelly. Haití está así por varias razones y no vamos a culpar exclusivamente a este expresidente. Pero, de nuevo, hay varios funcionarios, aparte de Michel Martelly, que enfrentan sanciones ante la justicia, ante los gobiernos estadounidenses y canadienses, y esto, por supuesto, que es un duro golpe para esos funcionarios. Y siguiendo con el tema internacional, pues aparentemente que también involucra y salpica a la República Dominicana. Indira, antes de que pases a ese país, hay algo que destacar y fue lo que ocurrió aquí en 2012. Tenemos esas fotos. Por favor, productora, las fotos de cuando condecoraron a Michel Martelly. Eso fue bajo la administración de Leonel Fernández, que se condecoró a Michel Martelly con una de las distinciones más importantes de República Dominicana, que es la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella. A él le entregaron esta orden en el grado de Gran Cruz Placa de Oro. Y fue, de acuerdo a las autoridades de ese momento, por la tenacidad y la manera serena con la que se enfrentó a las 1001 dificultades que tiene por delante. Tuvimos la oportunidad de compartir en varios encuentros con Martelly y conocemos sus preocupaciones y apreciamos su optimismo. Eso fue parte de lo que decían las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores al momento en que en 2012 Leonel Fernández, a nombre del gobierno dominicano, le entregaba ese galardón. Una condecoración increíblemente a un hombre que, de acuerdo a los Estados Unidos, estaba traficando con drogas, lavando activos, influenciando con su poder para cometer una serie de fechorías y actos de corrupción en su país, y nosotros condecorando. Son cosas que pasan aquí, bueno, no lo sabemos todo, pero son cosas increíbles de ver y que ahora la historia pues repara y uno repara en este tipo de situaciones. Qué lamentable. Y ahí viendo a Leonel Fernández como que salen todas. Yo creo que va a tener que ir a la playa y tirarse de espaldas. 3 veces. 3 veces, a ver cómo se le va ese saco de sal, ese peso, porque miren cómo aparece ahora nuevamente, la gente lo recuerda con esa condecoración a Martelly. Y ayer el expresidente de México, Vicente Fox, escribió un Twitter, posteó una publicación a Leonel Fernández directamente, lo posteó directamente como que para que me veas, Leonel Fernández, y le escribió: me preocupan profundamente los informes recientes, hemos compartido un fuerte compromiso con nuestras naciones libres y democráticas y valoro el tiempo que hemos trabajado juntos. Es sorprendente saber que apoyas a Maduro. Te insto a que reconsideres y respetes los principios que ambos defendimos. Una declaración pública sería de gran ayuda. Y lo que hemos visto, de acuerdo a las cosas que han salido en las últimas horas, incluso el expresidente Leonel Fernández volvió al momento de hablar del tema de Venezuela y criticar incluso la manifestación que hizo en su discurso de juramentación el presidente Luis Abinader cuando tocaba el tema de Venezuela. El expresidente Leonel Fernández lo criticaba y señalaba el tema de que no debería de inmiscuirse en el tema venezolano y como que se extralimitó con el tema venezolano. Y lo que también en compañía de otro mandatario que fue a observar las elecciones de Venezuela. ¿Quién fue? ¿Con cuál fue que estuvo acompañado? Indira, si me puedes ayudar.
a refrescar la memoria, estuvo acompañado Leonel Fernández en Venezuela. Bueno, eran varios mandatarios, pero exmandatarios. Ellos suscribieron un comunicado en conjunto diciendo que evaluaban que todo lo que había pasado estaba bien, que estaba de acuerdo a las normas y que quizás se exigían el tema de la presentación de las actas. Lo tengo aquí, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper. Exactamente. Entonces, el expresidente de Colombia y el expresidente Leonel Fernández suscribieron ese comunicado y han sido reiterativos, y por lo menos Leonel Fernández en su posición de que todo transcurrió con normalidad y que solamente espera que se revelen las actas como se han sumado otras naciones, incluso otras organizaciones que fueron de observadoras, que luego hablaremos de eso, en las elecciones de Venezuela. La cuestión es que nuevamente Leonel Fernández sigue gravitando en ese mar de críticas en torno al tema de Venezuela. Parece que no fue favorablemente, no le fue muy bien su imagen política ir a Venezuela, no le favoreció aunque él dice que es una persona mediadora y que este país debería, en vez de buscar la división, debería seguir constituyéndose en un país de la conciliación y de la búsqueda del diálogo. Cuando él fue a Venezuela, eso aparentemente no le favoreció. Lo que al contrario es que le ha venido una avalancha de críticas en torno a su posición que ha sido muy tibia, y uno sabe y uno conoce las relaciones que ha tenido Leonel Fernández en la historia con Venezuela. Y que nosotros le daremos mucho seguimiento incluso a las posteriores reacciones que pueda tener el expresidente Leonel Fernández luego de esta declaración del expresidente Vicente Fox. Tú sabes, Indira, que con esto que pasa con Leonel Fernández podremos verlo, al menos de parte del presidente Luis Abinader. Tenemos que recordar que en esta semanal de este lunes, Luis Abinader le entró de frente a Leonel Fernández con respecto tanto a lo de Venezuela como con lo relacionado al Ministerio Público, porque Leonel Fernández, también teniendo en cuenta que la oposición aquí en República Dominicana al partido de gobierno es bastante débil, primero hay que recordar la situación en que está el PLD, que eso es un partido que está ahí y está agonizando y tratando pero tiene muchos retos por delante. Y en el caso de Leonel Fernández, él se ha presentado como líder de la oposición, él ha asumido ese rol. Entonces, Luis Abinader le entró directamente en la semanal con lo referente a lo de Venezuela y sobre todo a lo del Ministerio Público, porque parte de ese discurso de Leonel Fernández en las últimas semanas ha sido en lo concerniente sobre todo a la reforma constitucional. Se le ha plantado de frente, Leonel Fernández también, diciéndole, bueno, yo considero que esa reforma no se necesita, que el Ministerio Público de por sí era independiente. Entonces vimos cómo el presidente Luis Abinader fue directo con Leonel Fernández. Ahora bien, hay que considerar también lo relativo a Venezuela, como a Leonel Fernández, no solamente de parte de la oposición, que sería el partido de gobierno frente a la Fuerza del Pueblo, sino la crítica que recibió Leonel Fernández ya de parte de una generalidad de la sociedad civil por su rol en las elecciones de Venezuela, que él fue como observador, pero por supuesto como invitado, pero eso ha tomado, varios de sus oponentes tomaron esa invitación, que Leonel Fernández fuera a Venezuela a observar como parte de también una serie de señalamientos directos a Leonel Fernández. Y algo también que hay que considerar en medio de todo esto es cómo el mismo discurso de Venezuela, vimos cómo el presidente Luis Abinader asumió una posición firme en el discurso del pasado 16 de agosto. Incluso aquí en este país se firmó un acuerdo que involucra a varios países de Latinoamérica y a la Unión Europea. Entonces, obviamente que Luis Abinader en estos momentos tiene una posición muy contraria, muy marcada frente a lo que sucede en Venezuela y
como Leonel Fernández fue como observador, participó de algún modo u otro en esas elecciones, Luis Abinader y los demás opositores van a tomar eso para atacar de algún otro modo. Saludos, Uchi Lora. Buenos días, Indiras, y buenos días a todos. Le doy continuidad al tema de una vez. Realmente, el presidente Fernández debe estar feliz en este momento. Por una cosa, nada más. Y es porque con esos ataques y con esos ataques mutuos de él y del presidente Abinader, él se posiciona como la cabeza de la oposición. Es por eso esa discusión. Y por eso usted ve un tono encendido y todas esas cosas. Danilo Medina como que tiene poco que decir o no tiene ganas de decir gran cosa en estos días. Y él, bueno, toma esa ventaja dentro de la oposición. Ahora bien, realmente su situación con lo de Venezuela es muy... Lo hace vulnerable a muchas críticas. A esas críticas se sumó Transparencia Electoral, que es un organismo internacional, que acaba de denunciar en un documento ayer que el presidente Nicolás Maduro invitó a una cantidad de gente y lo menciona a él y a Ernesto Samper porque son dos expresidentes, ¿verdad? El expresidente de Colombia. Entonces dice Transparencia Electoral que la jugada de Maduro fue invitar a una cantidad de personas para otras actividades y dejarlos allá para convertirlos en observadores de elecciones, pero señala Transparencia Electoral que no es observador cualquiera que inviten, que para eso hay que tener una capacitación. No es que se ponga en duda que Leonel Fernández tiene esa capacitación, sino que fue dentro de un paquete que fue realmente un mecanismo que usó Nicolás Maduro, porque sabía lo que iba a hacer y necesitaba una cantidad de gente. Entonces, Leonel Fernández dice, no, pero yo dije que las actas había que mostrarlas. Sí, es verdad que lo dijo. Y Ernesto Samper también lo dijo. Ahora bien, después de decir eso, entonces él dijo, pero eso es un asunto que deben resolverlo entre los venezolanos. Que por eso aquí hemos dicho que es como que haya... ¿A qué fue? Una confrontación, ¿verdad?, entre un tigre y un ruiseñor, y usted diga, no, déjenlo eso, que lo resuelvan entre ellos dos. Y el pobre ruiseñor con las alitas abiertas diciendo, pero ayúdame, ¿verdad? Entonces, Transparencia Electoral hace una declaración en la que señala que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha cometido un fraude masivo al anunciar resultados electorales falsos para dar ganador a Nicolás Maduro sin presentar una sola acta. Evidentemente que las cosas están muy claras, muy evidentes. Ganó este y le levantan la mano, pero no dice cuántos votos tiene este, ni el otro, ni el de más para allá. Entonces, lo hemos comparado con nuestro proceso porque es muy reciente, ¿verdad? Nuestra elección presidencial. Bueno, los resultados se sabían a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Hoy estamos a 21 de agosto y las elecciones fueron el 28 de julio en Venezuela y todavía no han mostrado un solo número. Claro que lo mostrarán y que va a favorecer a Maduro, porque tiempo han tenido, ¿verdad?, para resolver eso. Ahora, dice Transparencia Electoral que para intentar darle legitimidad
a un proceso fraudulento, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y la Cancillería invitaron a centenares de militantes de partidos afines al Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, en calidad de observadores, veedores o acompañantes internacionales. Entonces ahí es donde menciona a Leonel Fernández y a Ernesto Samper. Entonces agrega que gran parte de esos invitados viajaron a Caracas para participar en el encuentro Segunda Alternativa, oigan el título, es larguísimo, Segunda Alternativa Social Mundial, la organización de los pueblos es un factor para la autodeterminación. Pero es el nombre de... Ese es el nombre del evento. Te lo voy a repetir porque es un párrafo. El nombre es un párrafo. Segunda Alternativa Social Mundial, la organización de los pueblos es un factor para la autodeterminación. Eso fue organizado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TPC, celebrado justo antes de las elecciones en Venezuela. Entonces, dice él que Maduro anunció la participación de centenares de observadores electorales, aunque realmente eran militantes que viajaron para apoyar su reelección y contribuir con una narrativa de normalidad en el contexto electoral, a pesar perdón, de las graves irregularidades cometidas. Dice Transparencia Electoral lo siguiente, lo voy a decir textualmente, dice: los falsos observadores electorales que viajaron a Venezuela están usando sus redes de influencia para apoyar el fraude masivo del Consejo Nacional Electoral y desconocer la voluntad de los venezolanos. Y continúa: aunque la autoridad electoral no ha presentado las actas de escrutinio de las más de 30,000 mesas de votación, algo que debió ocurrir en las primeras 48 horas luego de la elección, los falsos observadores aseguran que los resultados son verídicos y que las actas recopiladas por la oposición son falsas. Y concluye: la labor de los falsos observadores contribuye a la prolongación del conflicto que ha dejado ya 24 muertes y más de 1,000 detenidos. Algunos de ellos desaparecidos, agrega. Entonces, la verdad es que el doctor Leonel Fernández, ellos dicen que la mayoría de esos observadores que llevó Maduro no son observadores nada. En el caso, repito, de Leonel Fernández, sí tiene la capacidad para ser observador electoral. Es realmente, bueno, lo invitó Maduro, él fue, tiene derecho a hacerlo, ¿verdad? Pero así como él dijo, sí, deben mostrar las actas, evidente. También dijo, pero que los resuelvan entre ellos, con un Consejo Nacional Electoral y una sala electoral del Tribunal Supremo de Venezuela que inhabilitan a todos los candidatos que Maduro no quiere. Y que por eso el Centro Carter, en su informe final de evaluación, que fue invitado por el gobierno de Venezuela. Por el gobierno de Venezuela, y que lo recibieron con mucho beneplácito y lo presentaron incluso en las reuniones muy contentos al lado de los miembros del Centro Carter. El Centro Carter entonces publicó su informe final y en ese informe pues consideraron que las elecciones en Venezuela no fueron democráticas, que todo se desarrolló con una serie de irregularidades que no se corresponde con los internacionales dominicanos, con los estándares internacionales en temas de elección, y que por eso este certamen electoral que se desarrolló en Venezuela para nada es democrático. Y por eso promueven el tema de que se puedan demostrar, se puedan contabilizar las actas, se puedan presentar las actas, porque hasta este momento ellos no pueden ni incluso hacer un conteo de lo que al final ocurrió, porque no existen las actas. Después de este informe, el gobierno de Venezuela pues ripostó evidentemente y reaccionó en contra del Centro Carter, acusándolo de ser un centro, una organización financiada por la USAID
llevada por los moños por el gobierno de los Estados Unidos para desacreditar las elecciones de Venezuela. ¿Y por qué lo invitó entonces? Entonces, exactamente, Sí. son parte de las dicotomías que se dan de las ¿verdad? De las reacciones erráticas que da Nicolás Maduro, pero así es como reacciona. Al principio te recibimos con mucho amor y luego cuando te damos los resultados y que no te gustan los resultados, entonces te criticamos, te desechamos. Entonces a ti te mandó el enemigo. Así es, y somos Bueno. el enemigo. Vamos a hacer una pausa. Hoy tenemos como invitado a Radamés Jiménez, ex procurador general de la República, vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, el partido de Leonel Fernández, precisamente. Así que en unos minutos estaremos aquí conversando con él. Bueno, y ahí apreciamos cómo está la Ortega y Gasset con 27, la 27 con Ortega y Gasset. Sí. El flujo de vehículos de personas que van a sus trabajos a esta hora de la mañana o tal vez hacer cualquier diligencia en nuestro país en medio de tantas cosas que pasan a nivel nacional e internacional, sigue su flujo diario. Hay bastante circulación Ujú. de este a oeste. Claro, la gente que viene principalmente de el Santo Domingo Este hacia este Distrito Nacional. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más.